el tema de la inflación que completa, diríamos, esta trilogía que fue sistemas monetarios, dinero e inflación, que sería el último tema que va para el parcial, que es el miércoles a las 1 de la tarde, el miércoles 22 de septiembre, el día después del Día del Estudiante. Deben estar media hora antes, tienen que llevar obviamente el barbijo, el alcohol que van a usar y los útiles que necesitan y 2 hojas en blanco. Bien, entremos entonces a este tema que justamente pega con la realidad que estamos viviendo, que el último índice que se anunció del mes de agosto de inflación, la tasa de inflación en realidad, que muestra el crecimiento del nivel general de precios, es del alrededor del 3%. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido, constante, continuo y duradero en el nivel general de precios. O sea, el aumento sostenido, continuo y duradero en el nivel general de precios. Esto hay que aclararlo porque mucha gente dice que inflación es el aumento de los precios. No, no es el aumento de los precios, es el aumento del nivel general de precios. Que el nivel general de precios está compuesto por una cantidad gigante de bienes que algunos permanecen constantes, los precios de esos bienes, otros que aumentan, otros que disminuyen un poco, pero ese promedio nos da una suba. Naturalmente que para medir este flagelo de la inflación se usa un índice de precios, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, este índice, ¿cómo se compone? Se toma una canasta de bienes en función de lo que todo consumidor gasta su ingreso en esos bienes. Por ejemplo, en alimentación y bebidas se gasta más o menos alrededor del 41% del ingreso. En educación el 9%, en transporte un 7%, en servicios del hogar un 3%, bueno, y así hasta componer el 100%. Es decir, que el impacto que tiene el crecimiento en el nivel, en los precios de los alimentos y de las bebidas es el 40% sobre el total de la canasta de bienes. Por esa razón, por ahí mucha gente critica, obviamente es un promedio ponderado, mucha gente critica que va al supermercado y se da con un aumento, por ejemplo, del aceite del 20% y el índice es del 3%. Entonces piensa de que se está adulterando el índice. No, es que es un promedio ponderado y ahí, como decíamos hace un momento, tal vez hay bienes que bajan un poco estacionalmente de precios, otros que se mantienen constantes y otros que son los que suben. Y ese promedio en esa canasta de bienes nos da la tasa de inflación del periodo. ¿Cuáles son las características que tiene la inflación? La inflación tiene 2 características. La persistencia en el tiempo es una de las características y la otra es la generalidad. Persistencia en el tiempo quiere decir que es un fenómeno que se repite, recurrente en el tiempo. Es decir, que esa es una de las razones por la que no se puede eliminar este fenómeno de una sola vez. ¿Ah? Porque es una cosa que viene desde tiempo atrás y persiste, es recurrente el fenómeno en el tiempo. Y luego la generalidad. Eso implica que no todos los precios de los bienes tienen un ascenso hacia arriba, es decir, un aumento al mismo tiempo, sino que se toma un periodo de un año y en ese año seguramente todos los precios de los bienes y servicios de la economía en algún momento del año subieron. Por eso se habla de la generalidad
no en el sentido que las personas creen que todos los precios aumentan en la misma proporción y al mismo tiempo, no es así. Bien, vamos ahora a trabajar, diríamos, cómo se hace con el índice de precios para conocer el índice de precios de un año con respecto a otro. El primer año se iguala a 100, o sea, se trabaja con un número índice, por eso es índice. Se toma como indicador ese año. Supongamos, tomamos la base año 2000, ese año es igual a 100. Y a partir de allí trabajamos con los índices. Entonces, si queremos ver la variación de un año con respecto al otro, tenemos que tomar, por ejemplo, el índice de precios de el año 2020 menos el índice de precios del año 2019 y lo dividimos en el índice de precios al consumidor, obviamente, del año 2019 multiplicado por 100, y eso nos da el índice correspondiente al año 2020, que nos muestra cuál fue la tasa de crecimiento del nivel general de precios en ese periodo comparado con el año 2019. Vamos ahora a las causas de la inflación. Las causas de la inflación la inflación, más bien dicho, tiene varias causas, o reconoce varias causas, varios orígenes. Una de las causas es la llamada inflación de demanda, otra es la inflación de costos y la otra es la inflación estructural. Y yo agrego también la inflación por expectativas racionales. Vamos con la inflación de demanda. Y antes de seguir con esto de inflación, es como que me recuerdo en una clase que dieron hace varios años estudiantes de ingeniería eléctrica, hicieron una lámina en donde un personaje de aquella época, no me recuerdo si era Mafalda, estaba con un inflador y simulaba inflar algo. Bueno, la inflación es que los precios se inflan, es la idea, y de allí viene la palabra inflación. La deflación sería la disminución sostenida, constante, duradera en el nivel general de precios. Y luego la estanflación, que se dio en el año 1929 en Estados Unidos, es una mezcla de lo que sería la deflación y el estancamiento. Por eso se llama estanflación. Había disminución de precios, pero aún así no había consumo. Entonces las empresas tenían que desemplear gente y la economía de aquel momento en Estados Unidos, en la crisis de 1929, estaba parada. Vamos a las causas estas entonces de la llamada inflación de demanda. Hay dos corrientes que son los economistas de la oferta, que son los monetaristas, y los economistas de la demanda, llamados los economistas keynesianos. ¿Por qué keynesianos o keynesianismo? Porque siguen el pensamiento de un economista que fue John Maynard Keynes. Keynes es quien actuó justamente en el año 1929 para superar esa crisis de estanflación que tenían los Estados Unidos. ¿Y qué decía Keynes? Que cuando el sector privado no puede reactivar la economía, el sector público tiene que transformarse en la locomotora que ponga en funcionamiento la economía, pero luego retirarse, es decir, que debe actuar en el corto plazo. Entonces él decía, si hay desempleo, el sector público debe tomar empleados, así sea para que caben una zanja y al día siguiente la vuelvan a tapar. Es decir, que tengan un salario con el cual puedan acceder al consumo de bienes y motoricen el movimiento de la economía, pero además que sea digno recibir el salario, es decir, a través de una contraprestación, no como se hace ahora, que se da un subsidio
llámese con el nombre de plan o de lo que fuere, que no hay ninguna contraprestación por detrás. Eso no es lo que decía John Maynard Keynes. Bien, entonces, esa forma de incrementar la obra pública, de dar trabajo, etcétera, que tiene el Estado, motorizó la economía de Estados Unidos y luego el Estado se fue retirando lentamente y dejó al sector privado para que siga funcionando la economía. Porque el sector privado es el único generador de riqueza. El Estado no genera riqueza, son las empresas las que generan riqueza a través de las fuentes de trabajo que generan, que abren. Bien, volvemos. Entonces, la inflación de demanda. Coinciden los economistas de la oferta con los economistas de la demanda, que serían los keynesianos. El monetarismo sigue las ideas de Milton Friedman y su escuela de Chicago, que son los economistas de la oferta. Ambos coinciden en que la causante de la inflación es el incremento en la demanda de bienes por sobre de la oferta de bienes. Ambos coinciden y atribuyen ambos a que eso se debe al crecimiento de la oferta de dinero, de la cantidad de dinero. Cuando el Estado tiene un déficit fiscal, ya lo dijimos, se gasta más de lo que uno tiene, es decir, el Estado recauda impuestos, recauda aranceles, retenciones que gravan el comercio internacional en este caso, y otros recursos. Entonces, esos se denominan los recursos que tiene el Estado, que serían sus ingresos. Y con eso debe sostener el gasto público que tiene en educación, que incurre en educación, seguridad, defensa, salud, etc. Pero cuando gastamos más de los recursos que tenemos, el gasto público supera a los recursos, estamos incurriendo en un déficit fiscal. Entonces, el Estado, para cubrir ese déficit fiscal, lo que hace es emitir más. Eso genera un aumento de la oferta de dinero, aumenta la cantidad de dinero. Entonces, al aumentar la cantidad de dinero, la gente que hace gasta más. Entonces, crece la demanda de bienes, pero la oferta de bienes permanece constante. Entonces, cuando hay escasez, aumenta la demanda más que la oferta, ya dijimos más de una vez que los precios suben. Eso es lo que dicen los monetaristas como consecuencia del crecimiento de la demanda de bienes a raíz del crecimiento de la cantidad de dinero o de la oferta de dinero. Que decíamos en la clase pasada que cuando hay inflación lo que hace la gente es gastar rápidamente el dinero, lo cual hace disminuir la demanda real del dinero, el dinero quema, y eso se traduce en aumentos de precios, en el crecimiento del nivel general de precios. Bien, es decir que los monetaristas dicen de que si crece la cantidad de dinero, el impacto en el nivel general de precios va a ser en el largo plazo igual, es decir, que la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero va a ser igual a la tasa de inflación que se va a registrar en el largo plazo. ¿Cuál es la explicación? Por ejemplo, podemos ver un caso un poco absurdo. Supongamos que una economía de cualquier país X, tenga un solo bien, produzca un solo bien. Por ejemplo, produce zapatillas. Y vamos a suponer que la producción de zapatillas sea de 1000 unidades por año y no haya reventa de zapatillas usadas. O sea, hay 1000 zapatillas por año. Si esas zapatillas se venden, si las 1000 zapatillas
tienen un precio de 2.000 pesos cada una, quiere decir que necesitamos 2 millones de pesos. Entonces, la oferta de dinero que hace el gobierno para que se puedan llevar a cabo las transacciones es de 2 millones de pesos que, divididos en las 1.000 unidades que se producen por año, nos da los 2.000 pesos que cada una cuesta. Al año siguiente, el gobierno resuelve aumentar el dinero en circulación con el propósito de que la gente sea más rica, por ejemplo. Entonces, resuelve aumentar el 100%. Por lo tanto, en vez de 2 millones, ahora emite 4 millones, 2 millones más que anteriormente, o sea, crece el 100% la oferta de dinero. Pero como hay un único bien, que son las zapatillas, dividimos los 4 millones en las 1.000 unidades que se producen anualmente y el resultado, ¿cuánto nos da? Que ahora una zapatilla va a costar el doble, es decir, 4.000 pesos. Allí están viendo que creció la oferta de dinero, la cantidad de dinero en poder del público y el crecimiento, en este caso, del nivel general de precios, que sería, que estaría compuesto por un solo bien, es del 100%. Hay una directa relación entre crecimiento en la cantidad de dinero en la emisión con el crecimiento en el nivel general de precios. Bien, vamos ahora a la explicación que tienen los economistas keynesianos, cómo ven ellos este problema. Entonces, si el gobierno emite más, ellos dicen de que crece, tal cual como lo afirman también los monetaristas, la demanda por bienes y servicios. La oferta de bienes y servicios en ese momento es esta, pero ahora creció la demanda a este nivel. Pero dicen ellos, hay que ver qué situación está en la economía para ver el impacto, las consecuencias de ese crecimiento en la demanda de bienes. Si la economía no está en el pleno empleo, es decir, dijimos que el pleno empleo estaba en la curva de fronteras de posibilidades de producción, donde se están empleando todos los servicios y recursos productivos al máximo y se obtiene la mejor producción, la mayor producción posible, la máxima. Bien, entonces, si la economía no está en el pleno empleo, quiere decir que hay recursos ociosos que pueden emplearse ante esta presión de la demanda de bienes para producir más bienes y servicios. Es decir, hay maquinaria sin utilizarse, hay personal capacitado, mano de obra que podemos echar mano y por lo tanto podemos hacer crecer la oferta de bienes. Si la oferta de bienes crece al mismo nivel que la demanda, obviamente el impacto de la inflación va a ser cero. Si crece menos, el impacto va a ser obviamente mucho menor que lo que decíamos hace un momento con la postura monetarista. Ahora, si la economía está en el pleno empleo de los recursos productivos, esto significa que se están empleando al máximo todos los recursos productivos y el único desempleo que se admite es el llamado desempleo friccional. El friccional es aquel desempleo que se produce como consecuencia de que las personas que están empleadas renuncian a sus puestos de trabajo para buscar un trabajo mejor. Entonces, esas personas que están migrando de sector productivo a otro buscando un mejor ingreso, es lo que denominamos, en ese momento están desempleados, el desempleo friccional, que es el único admitido en el pleno empleo. Entonces, si la economía está en el pleno empleo, al crecer la demanda de bienes, la oferta permanece constante y por lo tanto los precios van a subir de la misma manera como decían los monetaristas. Esa es la explicación que hacen los keynesianos, que ven ustedes que tienen su propia particularidad con respecto a la forma de mirar que tienen los otros economistas llamados economistas de la oferta, los monetaristas. Vamos ahora a la segunda causa de la inflación, que es la inflación de costos. La inflación de costos se produce porque los costos en que incurren las empresas
crecen. El principal costo que tienen las empresas es el costo laboral, es decir, lo que pagan por los salarios a la mano de obra. Entonces, si los salarios crecen como consecuencia de que hay una tasa de inflación, hay inflación, entonces los sindicatos presionan para que en las paritarias se acuerde un crecimiento de un aumento en los salarios del personal. Este aumento, al no ser respaldado por productividad como es en el primer mundo, es decir, que si uno pide un aumento del 20% en el primer mundo, el empresario necesita de que si la producción antes era de 100 unidades, crezca por lo menos en 10 o en un X% más todavía, para que de esta manera él también gane y no se vea obligado a trasladar al precio del producto y ocasionar inflación el incremento en sus costos laborales. En cambio, acá en nuestro país, lo que hacemos es conceder el aumento, pero eso implica que nuestro costo laboral subió y por lo tanto el precio final de nuestro producto aumenta. Es decir, que volvemos a hacer crecer el nivel general de precios y estamos luchando siempre en esa lucha en donde los salarios suben por la escalera y los precios van por el ascensor. Es decir, que nunca vamos a alcanzarlo con los salarios al crecimiento de los precios porque siempre lo que medimos de inflación es hacia el pasado y en función de eso se pactan los salarios o el ajuste de salarios. Los otros costos que tienen las empresas son las materias primas, es decir, los insumos. Y los insumos crecen también, se encarecen. Por ejemplo, las empresas que producen insumos para otras y los salarios crecieron, naturalmente el precio de los insumos que venden para otras empresas o de sus productos crece. Pero también hay una causa adicional, porque si estamos usando insumos importados, también tiene impacto la cotización del dólar, porque el dólar, dijimos, es la moneda que se utiliza en las transacciones comerciales internacionales. Entonces, si crece la cotización del dólar y se deprecia nuestra moneda en nuestro país, quiere decir que en pesos nos va a costar más el insumo y por lo tanto tendremos que cargarlo al precio del producto y ocasionaremos naturalmente un crecimiento en el nivel general de precios. Otro de los costos que afrontan las empresas son los costos de servicios. Por ejemplo, los costos de los seguros, los costos del personal que usan de seguridad, que contratan con otras empresas, pero también tenemos servicios de energía eléctrica, de gas, de agua, es decir, de telecomunicaciones, internet, teléfono fijo, telefonía celular, etc. Que también crecen y se cargan al precio del producto y por lo tanto vamos a ocasionar que la tasa de inflación crezca. Y también crecen los costos financieros del sector financiero, de los bancos, por ejemplo, o también para las empresas. Crecen valor de las comisiones que cobran los bancos o el interés, que es un precio que tienen y que marca el flujo de dinero en los mercados de capitales, crece la tasa de interés y por lo tanto se nos encarecen los préstamos que tomamos de las instituciones financieras y eso nos lleva a retocar el precio del producto y con esa manera incrementamos la inflación. Eso es lo que se denomina la inflación de costos. Con respecto a lo que hace un momento les decía del enfoque monetarista de la inflación, del crecimiento de la oferta de dinero, lo podemos ver en esta gráfica que tienen en lo que yo les he pasado de inflación, en donde en el eje de las ordenadas vamos a poner el valor del dinero.
Y en este eje, paralelo al de las ordenadas, vamos a medir el nivel de precios. El nivel de precios. Y abajo, en el eje de las abscisas, tenemos la cantidad de dinero. Entonces partimos de una situación en donde la oferta de dinero, que es M1, acá, M1, la oferta, a ver, ya voy a buscar un punterito, acá, M1, esta es la oferta de dinero que hace el gobierno. Y esta es la demanda de dinero que hace el público para tener para las transacciones comerciales. Si el gobierno aumenta la oferta monetaria imprimiendo más, como está ocurriendo actualmente, que lo hemos leído en un informe en la clase pasada, por ejemplo, la oferta crece a este otro nivel. ¿Cuál es la consecuencia de ese crecimiento en la cantidad de dinero? En primer lugar, ustedes tienen acá el valor del dinero en esta parte graficado y el valor del dinero que es alto y bajo acá abajo, que se ve que en este crecimiento el dinero disminuye. ¿Mm? El valor, perdón, del dinero. ¿Por qué? Porque en términos reales, el dinero real, ¿cómo lo calculábamos? Dividiendo el valor nominal del dinero sobre el nivel general de precios. Entonces, y el nivel general de precios que funciona a la inversa, alto y bajo, en este pedazo que hemos aumentado, en esta magnitud que hemos aumentado la oferta de dinero, disminuye, perdón, aumenta, porque es la inversa, el nivel general de precios. Esa es la consecuencia de todo incremento en la oferta de dinero. Vamos ahora a la inflación estructural. La inflación estructural viene de los estructuralistas, que es un pensamiento en donde, por ejemplo, Prebisch, economista argentino, Zunkel, chileno y otros más, Furtado, brasileño, tomaron las ideas de Keynes. ¿Y en qué diferían? En que Keynes decía que el Estado debe intervenir en la economía, pero luego, en el corto plazo, hacer un paso al costado y retirarse y dejar todo en manos del sector privado. Los estructuralistas dicen no, que el Estado tiene que estar actuando en la economía siempre tratando de mejorar la estructura económica del país. Es decir, que proyectan las ideas de Keynes a largo plazo. Keynes decía que sus ideas sirven para el corto plazo. Entonces, la inflación estructural es aquella que es producida por rigideces y estrangulamientos y cuellos de botella que posee el sistema económico, por ejemplo, debido a privilegios que se conceden a determinados sectores en detrimento de otros, debido a concentración de poder de algunas empresas, mercados oligopólicos, o también a prebendas y privilegios que se conceden a determinados sectores. Por ejemplo, eso me recuerda cómo se hacen esas leyes de promoción en Tierra del Fuego para que vayan empresas con el fin de que absorban mano de obra, pero se las exime del pago de impuestos. Pero esas empresas lo que hacen es armar, por ejemplo, productos electrónicos y comercializarlos en el país. Pero lo que pagamos por esos productos electrónicos es mucho más caro que traerlos del exterior, es decir, importarlos. La diferencia es que con eso estamos propiciando el empleo, pero estamos condenando a todos los consumidores a pagar esos productos, esos artículos más caros. Y ustedes como hombres y mujeres de sistemas saben perfectamente, y esto es cuántico, que una ventaja en un subsistema se ve como un costo en otro subsistema, o sea, se va a verificar un costo en otro subsistema porque todos estos subsistemas son parte del mismo sistema. Bien, en la inflación estructural hay rigideces
sobre todo en los productos agrícolas, en donde los precios nominales, es decir, la economía funciona en razón de los precios reales o relativos. Dijimos que era dividir el precio de un producto en otro. En los precios absolutos o nominales hay una rigidez a la baja. ¿Se recuerdan? Tenía acá hace un momentito, a ver. Bueno, no sé dónde lo puse, pero les voy a hacer recordar. Cuando vimos los casos de equilibrio de periodo de producción, teníamos los ejes y teníamos la oferta que era totalmente rígida, es decir, inelástica, paralela al eje de los precios. La demanda se ajustaba a través del precio del producto, la demanda, acá estaría, la demanda, o vista para ustedes así sería, la demanda, perdón. Entonces, la demanda del producto estaría regulada a través del precio, porque el precio ese tiene que asegurar que esté bien, el mercado lo tenga disponible hasta la próxima cosecha. El precio entonces ajusta el ritmo de consumo hasta la próxima cosecha. Pero ¿qué pasa? Como es rígida esta oferta, ¿qué pasa si se incorporan nuevos consumidores? Por ejemplo, en la Argentina el crecimiento poblacional es del 2% anual, por lo tanto estarían creciendo alrededor de 800 a 900 mil personas por año, aumentando la población. Pero a su vez, podría haber requerimientos también del crecimiento en las exportaciones, porque crece la población mundial. Entonces, si la oferta, la demanda estaba en este nivel, ahora crece la demanda a otro nivel. Y el precio, naturalmente, va a tender a aumentar para ajustar esa mayor demanda a la oferta que tenemos. Ese es el problema de lo que se denomina la inflación estructural, esa tendencia que tienen los precios nominales a aumentar y no a descender. Bien, eso es lo que se denomina inflación estructural. Luego tenemos la inflación por expectativas racionales. Si la gente sabe que el gobierno está emitiendo dinero, y mucho dinero, es posible que las personas vayan anticipando las compras a los efectos de mantener el poder del dinero, o se vayan refugiando comprando activos financieros que permitan mantener el valor del dinero. Por ejemplo, activos financieros, ya dijimos, el oro, la plata, el dólar, los euros, los yens, los marcos, etcétera, las propiedades, las joyas, etcétera. Todo eso podemos comprar para mantener el valor del dinero. Es decir, que las personas, en lo que se llaman expectativas racionales, actúan anticipando y viendo el futuro, diríamos, anticipándose al futuro como si fueran economistas al analizar lo que está ocurriendo con la economía. Es decir, si hay una sequía y saben de que se ha perdido la cosecha de un determinado producto en un 40%, la gente inmediatamente comienza a comprar de ese producto porque sabe de que va a comenzar a escasear y al escasear el precio va a subir. Es decir, que cuando un ministro de Economía también anuncia de que no se va a devaluar el dólar, la gente piensa y actúa de manera contraria. Es como que lo escucho decir, vamos a devaluar el dólar y por lo tanto masivamente la gente comienza a comprar dólares y al aumentar, lo que acabábamos de decir hace un momento, al aumentar la demanda de un bien y la oferta permanece constante, se produce una escasez y por lo tanto se dispara el precio o la cotización del dólar. Ese es el problema que tienen las expectativas racionales.
Vamos ahora a los efectos de la inflación. La inflación, dicen, es un flagelo porque a la gente no le gusta. Y es verdad. El problema está en determinar por qué no nos gusta. Por ejemplo, uno de los efectos que tiene la inflación es que, ¿por qué no nos gusta a los consumidores? Porque no podemos planificar ni hacer un presupuesto para el corto plazo, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir con el precio de los productos que necesitamos en el corto plazo. De la misma manera le pasa a los empresarios, porque los empresarios tienen que planificar, hacer el plan maestro de producción del año 2022, diseñarlo ahora en el 2021 y pensar en los insumos que necesitan, es decir, en todo lo que requieren para fabricar el producto que hacen. Pero ¿cómo hacen para estimar el precio real que tendría el producto dentro de un año, cuando ellos vayan a comprarlo dentro de 6, 4 meses, si están aumentando de precio? Es decir, que hay una gran incertidumbre sobre el futuro. De la misma manera, el Estado, ¿cómo hace con el presupuesto que debe aprobarse de acuerdo a la Constitución en el mes de septiembre de cada año? Entonces, eh, si yo calculé para el mes de septiembre, en función de lo que proyecto de inflación, que los precios van a aumentar un X%, quiere decir que si el Estado necesita aprovisionarse de todos los insumos para el sector de salud, llámense vacunas, jeringas, medicamentos, sábanas, etcétera, y pagar al personal también, lo hace en función de esa pauta inflacionaria. Pero será así y se ve, por ejemplo, en el presupuesto de este año, que la pauta inflacionaria ya ha sido superada. Hemos llegado a la pauta inflacionaria que se había calculado el año pasado para todo el año. A los 6 meses, en junio, ya estaba cumplida lo que se previó para todo el año. Miren el desfasaje que significa para el mismo Estado comprar ahora insumos que no tienen el mismo precio que el año pasado. Es decir, no el mismo precio que el año pasado, sino lo que hemos calculado como crecimiento en el nivel general de precios y que ese insumo iba a aumentar a esta cantidad. Bien, otro efecto que tiene la inflación es que provoca transferencias no deseadas de ingresos desde los sectores más pobres a los sectores más pudientes. Por ejemplo, las personas que más ahorran, se abstienen del consumo presente y ahorran en dinero, son los jubilados, los pensionados y tal vez gente que tiene superávit financiero con ingresos fijos. Entonces ellos depositan en los bancos, son los llamados acreedores financieros de los bancos, es decir, los bancos nos deben ese depósito que hemos realizado. Los bancos son intermediarios, entonces los bancos lo que prestan a las empresas, que dijimos se financian con capital privado, las empresas son deudores financieros. Y sobre todo, el Estado Nacional es el principal deudor financiero de las instituciones bancarias. El Estado es un deudor nato. Entonces, si crece la tasa de inflación, naturalmente que eso perjudica a los a los acreedores financieros. ¿Por qué? Cuando retiremos el dinero, el interés que nos han pagado, que sería por la espera en recuperar el capital invertido, va a ser menor que la tasa de inflación. Es decir, hubo una transferencia de ingresos desde los que menos tienen hacia las empresas y sobre todo al Estado. El Estado, como deudor financiero de los bancos, en términos reales, cuando pague o las empresas paguen los préstamos que tomaron, van a pagar menos que lo que anteriormente habían pactado
en el momento que sacaron los préstamos. Es decir, se benefician con la inflación. De la misma forma, podemos decir de que hay un índice que se llama el índice de malestar. El índice de malestar surge de adicionar a la tasa de inflación, a la tasa esperada de inflación, adicionarle, o a la tasa de inflación, perdón, adicionarle la tasa de desempleo. Quiere decir que cuanto más inflación, mayor inflación haya y más desempleo haya, eso hace que el índice de malestar que mide el humor social crece. ¿Qué impacto tiene esto, que sería el ciclo económico, en lo que es el ciclo político electoral? Que el cronograma electoral va siguiendo lo que ocurra con la tasa de inflación más la tasa de desempleo. Quiere decir que cuanto más altas sean ambas cosas, el partido gobernante que esté en el gobierno tiene posibilidades, aumentan las, no posibilidades, las probabilidades de perder la elección. También las altas tasas de interés, dijimos que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación. Si crece la inflación, naturalmente la tasa nominal crece. Esas altas tasas de interés lo que hacen, tienen efectos deleterios, efectos como la muerte en los mercados de capitales. Es decir, se van las inversiones extranjeras del país, se van los capitales extranjeros y las empresas, obviamente, de nuestro país no pueden financiarse debido a las altas tasas que tienen los mercados. Esto provoca también la inflación y sus consecuencias, una gran inestabilidad política en donde el pueblo en general, las personas, son las que solicitan y piden que se vayan todos, que se vaya el gobierno de turno. Hay que recordar que si el gobierno gasta mal lo que recauda, nos está perjudicando a todos. Pero ¿saben a quiénes perjudica más? A lo que dice proteger, a los pobres. Porque ese niño pobre que va a la escuela primaria y compra una golosina, esa golosina está tributando IVA. Cuando la madre va al supermercado o al drugstore de la esquina y compra un kilo de arroz, o compra un trapo de piso, un detergente, está pagando IVA. Y eso, a raíz de la inflación y el mal gasto del gobierno que provoca la inflación, naturalmente afecta a las personas más pobres, que son los que más monetizados están, como habíamos visto cuando veíamos el tema de la monetización. También la inflación tiene problemas, ocasiona problemas porque rompe la trama de convivencia social. ¿Por qué? Porque si yo asisto al drugstore de la zona donde vivo, el de la esquina o a mitad de cuadra en donde esté ubicado, y el dueño, este día compro este producto a tal precio, vuelvo a la semana y aumentó. Bien, me callo, no digo nada, pago. Cuando vuelva la próxima semana y vea que hay otro aumento, me va a molestar. Es decir, le voy a decir, ¿qué pasa que esto está aumentando por semana o por día o por mes? No, es que no soy yo. Me pasan la lista de precios que me trae con el precio nuevo el distribuidor. Entonces uno le dice, pues, reclamarle por favor al distribuidor que paren los aumentos de precios. Entonces, el dueño del tractor le transmite esto al distribuidor y le dice que eso le puede hacer perder clientes. El distribuidor a su vez dice de que no es culpa de él, sino que eso es la empresa productora del bien la que le da esa nueva lista de precios porque dice que le subieron los insumos. Es decir, de repente
se rompe esa trama de convivencia porque todos nos volvemos sospechosos como que nos quieren robar, quitar, hurtar algo de manera indebida, aumentando los precios de esa manera. Y la trama de convivencia social es esencial para mantener la paz social y propiciar de que haya crecimiento económico. La inflación, y con esto termino, trae dos nuevos costos. Un costo que se llama los costos de menú. ¿Qué significa esto? Que las empresas van a incurrir en un nuevo costo que no tenían. Por ejemplo, pensemos en un supermercado. Necesita destinar personal todos los días a que esté revisando los precios que han sufrido actualización y que están exhibidos en las góndolas. A su vez, necesitan que los programas se actualicen con los nuevos precios en las cajas registradoras o en las cajas en donde se cobra. Es decir, incurren en un costo extra que antes no tenían. También aquellas empresas que utilizan la publicidad haciendo imprimir catálogos deben cambiar estos catálogos cuando cambien de precio. O los menúes en los bares, en donde, por ejemplo, tenemos una hamburguesa y tenemos la imagen de la hamburguesa y el precio acá a la par, todo bien impreso, a color, todo. El costo que implica, y si aumentó el precio de la lechuga o del tomate, tengo que cambiarle el precio de la hamburguesa y por lo tanto tengo que modificar el precio y mandar a imprimir de nuevo. Naturalmente que en Tucumán la viveza criolla hace de que usemos un sticker en blanco y tapemos el precio anterior y pongamos a mano el nuevo precio. Y por ahí vamos a encontrar que hay estos menús que tienen un alto así de sticker pegadas por los sucesivos precios que fueron los aumentos que sufrió el producto. Pero en definitiva es un nuevo costo que tienen los empresarios, los comerciantes como consecuencia de la inflación. Y luego están los costos que se denominan de suela de zapatos. Estos costos son como consecuencia de que la gente que tiene un plazo fijo en un banco comienza a averiguar en otro banco si le pagan una mejor tasa que la que tiene aquel banco. Y entonces comienza a caminar y gasta sus suelas de zapato. Naturalmente que hoy, a través de Internet, podemos ingresar a las páginas de los bancos y tal vez vemos que cuánto es lo que ofrecen pagarnos por un depósito a plazo fijo a 30 días. Es decir, que no tendríamos tal vez ese costo, pero sí lo tenemos en cuanto a las suelas de zapatos cuando compramos. Porque así como hace un momento yo les decía, si este dueño del tractor ha aumentado el precio, que lo culpo yo a él, yo lo que voy a hacer es no ir a comprarle y voy a buscar otro tractor, es decir, voy a caminar más para buscar precios y así de esa manera decidir a comprar, porque esto tiene que ver con lo que habíamos dicho, la maximización del beneficio, que está en directa relación de maximizar el ingreso para comprar la mayor cantidad posible de bienes en función de lo que gano. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Los espero entonces el día miércoles a partir de las 12:30 para que se vayan registrando en la entrada, le toman la temperatura y se higienicen con alcohol las manos y a partir de allí a la 1 de la tarde estaremos iniciando el parcial. Lo que sí necesito es esto, que los que se vayan a presentar en el parcial vayan elaborando un listado en el grupo de WhatsApp. Ese listado va a ser de la siguiente manera. 1, ponen el número 1, guioncito, ponen el apellido comenzando desde la A y así ordenándose sucesivamente hasta llegar a la Z. El apellido y el nombre o los nombres. No me importa a mí que coloquen el número de legajo porque yo, en función de la lista que ustedes elaboren el día lunes, yo voy hasta el lunes,
yo el día lunes lo que tengo que hacer es corroborar que todos estén inscritos en esa división que van a rendir en función de lo que me dice el CISACAP. De lo contrario, si hay personas que están cursando sin estar en el CISACAP, no van a poder rendir por estas circunstancias. Únicamente los que están habilitados e inscritos en el CISACAP. Y también el propósito de hacer la lista es que yo conozca con exactitud la cantidad de impresiones que tengo que hacer del temario para poder llegar ese día con la cantidad exacta en función de los que se anotaron. Así que, por favor, a partir de este momento y hasta el lunes, no más allá de las 10 de la mañana, me tienen que tener lista la lista para lo que les acabo de decir. Bien, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos entonces el miércoles. Ah, otra cosa, perdón. El miércoles, como vamos a tener el parcial, obviamente no vamos a tener actividad de clase. Es decir, que la clase ya será el día viernes de la semana, de esa semana, que sería el viernes 23. El viernes 23. Acá quería decirles que el viernes 23 sería la última clase de esta manera virtual que doy a ustedes. Y a partir de allí vamos a entrar a trabajar con los grupos. Profe, Sí. 24 sería. 24 sería, tenés razón. Oh, no, entonces el 24 obviamente es feriado, no vamos a tener clases, por lo tanto será el miércoles siguiente que tendremos la última clase a mi cargo, que es la parte de la unidad que corresponde a empresa y sistema de información contable. Y luego, por lo tanto, después del parcial, yo voy a necesitar de que también ustedes vayan constituyendo grupos. Por ejemplo, hoy hay 20 personas que están siguiendo esta clase. Por lo consiguiente, vamos a hacer grupos de 5 personas por grupo. Ustedes se van a listar en el grupo. Por ejemplo, empezamos con grupo 1 y comienza por apellido, también organizado desde el apellido que empiece con A hasta el de la Z. Y si no hay A, bueno, ¿me entienden? Es decir, organizado alfabéticamente. Me van a dar los grupos de manera tal que luego yo les voy a decir cuáles son los temas que cada grupo va a tener que exponer, es decir, dar una clase, como en este momento estoy haciéndolo yo, son ustedes los que van a dar la clase y con ese motivo lo que yo voy a hacer es asistir como cualquier alumno y luego evaluar y colocar una nota también por la presentación de la clase, lo que dijimos, la creatividad, el uso del tiempo y los contenidos. Los contenidos es necesario que tengan una guía que creo que la comercializan al frente de la facultad en la fotocopiadora que antes estaba dentro de la facultad, para que la compren, porque allí están los temas que corresponden a matemática financiera, a costos y a proyectos de inversión. Y además necesitan adquirir lo que son las fotocopias del libro de formulación y evaluación de proyectos de Eduardo Blanco, que está en la bibliografía sugerida, que la tienen que comprar también en ese lugar. Ese libro es tiene unas cuantas hojas, pero es muy importante para el tema de lo que son los proyectos de inversión, desde que parte la unidad 9, la unidad 10, que es análisis de costos y beneficios de los proyectos de inversión, y la última unidad que hace a financiamiento, amortización y amortización de proyectos de inversión. Bien, con eso sí hemos finalizado. Que tengan un feliz cierre de jornada y un feliz fin de semana, que lo pasen estudiando, viendo los temas que hemos abordado para que su desempeño en el parcial sea exitoso. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe.